Ramillo, ex secretario de Seguridad Nacional. General, buenas tardes y bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en el Diálogo de la Tarde. Buenas tardes, Wendy. Buenas tardes, Leonida. Perdón, Luisa, Eduardo y Leonida. Sí, ¿Cómo en está? Quito está un clima bastante interesante. No ha llovido y creo que da buenos augurios. Una buena tarde. Vamos a arrancar esta entrevista. Adelante, Eduardo, por favor, y bienvenido una vez más, General. ¿Cómo está, general? Qué gusto saludarlo. Y quiero comenzar hablando con usted justamente del tema de la seguridad en el país, justamente en la ciudad, y qué planes se tienen, pues, y qué debería de realizar el gobierno, pues, en este mes de marzo. Cuéntenos un poquito. Eduardo, te comento que realmente el gobierno nacional está haciendo una buena actuación. No conocemos muy a profundidad el Plan Fénix, que me imagino debe haber sido presentado al Consejo de Seguridad Pública del Estado, porque es del órgano asesor del presidente en cuanto a seguridad, debe estar firmado. Y de ahí se decantan las actividades que están realizando ahora Fuerzas Armadas y Policía. En base a la planificación, me imagino que inteligencia debe haberle recomendado al presidente y a los 22 grupos que son terroristas. Y recordemos que en mayo del año pasado, cuando comenzaron estas acciones terroristas por diferentes grupos criminales, se le alertó a inteligencia y se le puso lo que se llama en términos militares los índices de violencia y también los elementos esenciales de información para que podamos ir determinando quiénes son los que estaban llevando a este nivel de violencia. Entonces, hoy el presidente ya los ha podido identificar. Estamos como Fuerzas Armadas, digo estamos porque yo soy parte de la Reserva, atacando eso y también con el apoyo de la policía. Hay dos decretos del 110 y el 111 en donde se ha declarado un conflicto interno armado y que no es coyuntural, es ya estructural y que muchas veces pensamos que con el estado de excepción de 60 días y una posible ampliación de 30 más, lo vamos a solucionar. Vamos a vivir en este conflicto interno armado por lo menos 5 o 10 años hasta poderlo radicalizar y eliminar de una muy buena manera, Eduardo. Perfecto, general. Entonces, ¿usted cree que esto de aquí no se va a acabar hasta, o sea, este año? Porque la verdad es que es algo bien grave lo que está anunciando. Yo me voy más que nada por el lado de, pues, su experiencia. La verdad es que el país no aguanta más, pues. O sea, es algo sumamente grave. Adicional a esto, pues la crisis económica. Eh, ¿Cree usted que con las medidas tomadas, que sí se sabe que se va a reducir para julio, por lo menos ya vamos a estar un poquito más tranquilos y podemos dedicarnos a temas económicos? ¿Podrá la gente salir a tomarse un trago en una discoteca? ¿Podrá la gente volver a tener una vida medianamente normal? Eduardo, hay unas causas estructurales de la violencia. No es que la violencia apareció de la noche a la mañana, o como lo que pasó en octubre del 19, junio del 22, algunas personas levantaron al pueblo, se armaron y después se tranquilizaron y volvimos a la calma. No es así. El crimen organizado, que es la base de estos grupos hoy denominados terroristas, tienen un negocio tan lucrativo que le pueden enfrentar al Estado en la parte económica. Y por eso se les ha declarado tanto al narcotráfico, a la minería ilegal y también a los actos terroristas como amenaza al Estado. Quiere decir que tienen una capacidad para enfrentarles al Estado como tal, no solamente a las Fuerzas Armadas, no solamente a la policía, porque este lavado de dinero, que es ilícito, está enfrentando a la capacidad institucional del Estado de poderlo controlar. Esta capacidad de matarse en las cárceles, de tener tantas armas en la cárcel, le está enfrentando al Estado en cuanto a su institucionalidad. Entonces, mientras nosotros no erradiquemos estructuralmente esas causas, estamos atacando la coyuntura. Pero ¿tú crees, Eduardo, que siendo un negocio el narcotráfico muy lucrativo y que se han servido los grandes carteles de la droga supranacionales, de nuestros delincuentes criollos, les llamo yo, ellos van a dejar de hacer el negocio? Estamos viendo 22 toneladas en un sitio, un submarino por otro sitio, 8 toneladas por acá. Nos tienen entretenidos de una u otra forma estos delincuentes en las cárceles, en el control y en el bajar la delincuencia en las calles, mientras ellos hacen sus grandes negocios. Entonces, realmente, desde mi punto de vista,
Esto nos va a tomar tiempo. ¿Y cuál es la causa fundamental de todo esto, Eduardo? Es la falta de institucionalidad de diferentes instituciones del Estado. Pongo el ejemplo. Si hay armas en la cárcel y si hay objetos prohibidos, no es porque los delincuentes los quieren llevar, bueno, sí los quieren llevar, pero porque les permitimos. ¿Y quiénes son los que les permitimos? Los agentes penitenciarios, les permitimos el primer y segundo filtro de la policía y cuando le alertan a Fuerzas Armadas para que esté en el cerco exterior, todos ellos permiten que entre esto. Entonces, esa falta de institucionalidad, si no es fuerte, no ha pasado absolutamente nada, porque mañana, de una u otra forma, Fuerzas Armadas, porque tienen diferentes campos, y ustedes lo estaban hablando acerca de las inundaciones, que ya van a venir más fuertes y que tendremos que poner toda la parte logística de Fuerzas Armadas para apoyar al rescate y al convivir de las personas, van a tener que dejar ese apoyo al SDAI. Y el SDAI, si no está institucionalizado, ¿qué va a pasar? Va a volver a lo mismo, va a volver a lo mismo. Entonces nosotros, desde mi punto de vista, hay que eliminar esas causas estructurales y una de ellas es que las instituciones son débiles y mientras sigan siendo débiles vamos a requerir el empleo de Fuerzas Armadas y Policía como lo están haciendo el día de hoy, Eduardo. Perfecto. Luisa Delgadillo. Gracias, Eduardo. General, un gusto saludarlo. Buenas tardes. Usted ha dicho algo importante y es el tema de la debilidad de la institucionalidad del Estado ecuatoriano en cada una de sus aristas y las consecuencias que ello conlleva. ¿Qué me dice del Poder Judicial? Porque a mí me preocupa muchísimo el hecho cierto de que mantener este conflicto armado interno también cuesta mucho dinero. El hecho de distraer a las fuerzas del orden, a los militares, para que mantengan intervenidos los recintos carcelarios, tiene un costo importante, pero que con todo ese trabajo que realizan las Fuerzas Armadas, más de 100.000 operativos, solo a guisa de ejemplo, se lo comentaba yo al presidente hace 2 días, el 12 de enero pasado, los militares en uno de sus operativos capturan a 5 sujetos pertenecientes a una banda narcodelictiva muy conocida y los entregan a las autoridades acusándolos de terroristas. Los habían encontrado en flagrancia con todos los elementos que así lo determinaban. ¿Y qué hizo el juez que conoció la causa? Únicamente le dio prisión preventiva a uno, a los otros medidas sustitutivas y andan felices por la vida y siguen delinquiendo y siguen cometiendo todo tipo de situaciones condenables que mantienen el terror y la preocupación en la gente a pesar del gran esfuerzo que hace el gobierno nacional y que también ha dado frutos porque la situación de violencia sin duda se ha visto disminuida gracias a Dios, pero no hay pues también un trabajo fortalecido de parte de la justicia y que esté actuando de manera paralela o concomitante junto con el objetivo que se ha puesto el gobierno central con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Allí también hay debilidad y corrupción. Luisa, por eso yo decía, buenas tardes, que el problema nuestro es que lo que llamamos en términos militares el poder nacional, no está tan fortalecido como para poder enfrentar todas estas amenazas. Y tú estás hablando de, pongámosle un ejemplo, del poder político, y el poder político tiene que ver mucho con la justicia. Y si ese poder político nace desde la raíz, medio dañado, medio corrupto, ¿cómo podemos pensarnos en este momento que estemos peleando en la asamblea, porque nos tienen a los ecuatorianos en vilo, en que se quiere dar ciertas prebendas a juicios ya terminados y sentenciados para que se los vuelva a revisar? O que en un determinado momento, mañana tú, Luisa, con respeto, no sé cuál es tu profesión de origen, no eres abogada, yo no soy abogada, pero gano una curul en la asamblea para que yo quiera determinar si una prueba que ha presentado la fiscalía es realmente una prueba para poder acusar a una persona como lo que ellos dicen, los indicios de derecho y de hecho. Entonces, tenemos un grave problema en donde en este momento, si el señor presidente de la República declara una guerra interna armada, quiere decir que nos están atacando a los 17.700.000 ecuatorianos según el último censo, no al presidente, no a las Fuerzas Armadas, no a la policía, a todos, y declara una movilización de policía, de Fuerzas Armadas y policía. Pero lo que hay que declarar en el Ecuador es una movilización de todos. Lo que tú acabas de decir.
Se han capturado cerca de 9.000 personas. Ya anteriormente, al 8 de enero, teníamos de los 32.000 detenidos, cerca del 30% sin sentencia, que no saben si son realmente sentenciados o han sido inocentes. Y entonces ahí hay que movilizar a la justicia, decirles, señores, igual que las Fuerzas Armadas que están concentradas, igual que la policía que están concentradas, igual que ustedes, porque ustedes también están, de una u otra forma, digo, los periodistas concentrados porque están atrás de la noticia, que es bueno para mantenernos informados y posiblemente las madrugadas, las noches, también las comparten con las fuerzas del orden. Pero la justicia también tiene que estar movilizada, poner 200, 500, 600, 1.000 abogados para solucionarte 30%. 8.000 detenidos o 9.000 en este periodo de casi un mes y medio. ¿Cuántos de ellos están sin sentencia? Me imagino que todos. Entonces, ahí hay una debilidad institucional. Y esa debilidad institucional no permite la movilización para ir a solucionar este problema. Por eso, en el 95, que hoy cumplimos ya 29 años de la victoria en el CENEPA, nos movilizamos todos los ecuatorianos. Hoy tenemos que movilizarnos todos y cada uno pensar en qué tengo que hacer para abonar a que se solucione la situación. Lo decía Eduardo hace un minuto, ojalá ya en junio. Sí, pero si todos nos proponemos, ¿cómo le vencimos a la COVID, que también era una amenaza a los 17 millones de ecuatorianos? Póngase gel, lávese las manos, sepárese 2 metros, no salga de la casa, no estuvieron encerrados. Todos aportamos y todos ganamos. Pero ahí hay un pequeño problema, Luisa, que nos podemos acostumbrar. Ayer hubo un concierto que está muy bien, tenemos que disfrutar todo eso, pero en otros lados estamos anegándonos por el agua, o en otro lado estamos con la violencia y en otro lado estamos bien. Entonces, todos los ecuatorianos tenemos que poner nuestro grano de arena y fundamentalmente cumplir el rol de las instituciones. El artículo 202 de la Constitución, Luisa, dice, el sistema de rehabilitación social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas para reinsertarlas a la sociedad, así como la protección de personas privadas de la libertad y la garantía de sus derechos. ¿Está cumpliendo el SNAI con eso? No lo está cumpliendo. ¿Está cumpliendo el sistema de justicia con su función y poner los elementos de convicción para, si es inocente, declararlo inocente y si es culpable, darle una sentencia? ¿Está cumpliendo la UAFE con su función? ¿Está cumpliendo la aduana con su función? Y ya que Tenemos estamos que hablando del comenzar. cumplimiento de funciones y ya que estamos hablando del debilitamiento de la institucionalidad del Estado y hemos señalado lo que ocurre con el Poder Judicial, ¿qué me dice del Poder Legislativo y lo que han querido hacer a propósito de esta propuesta de reformas al COIP, donde hay claramente evidenciado que hay una bancada que está buscando llevar agua para su molino y tiene entorpecido todo ese tratamiento de una ley tan importante que debió ser tratada y cuyo único objetivo debió haber sido el poder precautelar la seguridad del país y condenar todos estos tipos de actos terroristas que son los que mantienen en vilo la tranquilidad y la paz de todos los de más de 17 millones de ecuatorianos. Pero por pensar en sus intereses partidistas, de caudillos y de grupos, mire usted lo que ha pasado. Allí también entonces no hay unidad, no hay espíritu de cuerpo pensando en función de país, sino de los intereses de unos cuantos. Luisa, recordemos cuando hubo el ataque a San Lorenzo, a la estación de policía, y después del asesinato de los tres policías, perdón, de los tres periodistas del diario El Comercio, se demoró la asamblea de la época casi 3 años en sacar la ley de uso legítimo de la fuerza, el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana, el fortalecimiento de la ley de armas todavía no sale, el Código Marítimo y así algunas de las actividades que ¿quiénes somos entonces los culpables de no tener la parte legal? La Asamblea, que es, según ellos, el primer poder del Estado. Pero lo que tienen que entender, y tú lo acabas de decir, Luisa, es que ellos me representan a mí. Yo di mi voto para yo no estar en la Asamblea o no estar 500.000 ecuatorianos trabajando para que él cumpla lo que nosotros queremos, no lo que él piensa. No lo que piensa un caudillo para mala suerte de un movimiento político que piensa que es su propio beneficio y que él es el salvador del mundo y que nos iban a hacer un nuevo país. Ellos, nosotros como ciudadanos,
Deberíamos pedirles y rendirles cuentas. Ellos deberían volver a sus provincias, creo que lo hacen el viernes y el fin de semana, pero a rendir cuentas, a decir esto quiero, a escucharle al pueblo y decir qué quieren ustedes, señores, que yo vaya y diga, porque ellos no son, desde luego que están capacitados y tienen toda su experiencia y su forma de ser, pero ellos me representan a mí. Y a mí me tienen que rendir cuentas y ellos tienen que ir a la asamblea a decir, la población, la provincia del Oro, la provincia de Loja quiere esto y yo voy a ponerme a defender eso que quieren los ecuatorianos. Pero en lo que nos hemos vuelto es simplemente en un mercadillo de ofrecimientos de un lado y el otro y que ni siquiera en forma transparente lo dicen, sino en forma subterfugia para ver si le engaño. Estuve hace algunos años en España cuando al señor Iglesias le querían volver a nombrar presidente de España, y ahí de frente en una sesión del Congreso de allá, decían, yo quiero que usted me ayude a que yo le maneje esto, de frente. Yo le quiero apoyar en esto porque tengo experticia, le decía un partido político, y no se ponían de acuerdo. Pero aquí se ponen de acuerdo tras de bambalinas, no sabemos qué quieren, y para mala suerte nos sentimos con los brazos cruzados. Todos tenemos que ponernos la camiseta de que tenemos que hacer que el Ecuador vuelva a su normalidad. ¿Qué nos está pasando en el concepto que decía Eduardo? Seguridad y desarrollo. Si queremos plata, tenemos que desarrollarnos. Pero para eso tenemos que tener seguridad. No puede ser posible que en Esmeraldas, hace algún tiempo, en el gobierno anterior, nos obligaban a cerrar la ciudad y todos a la casa a las 12 del día. Entonces, ¿de dónde sacamos dinero? ¿De dónde producimos? ¿De dónde pagamos impuestos? Y para poder tener una buena seguridad necesitamos recursos. Entonces, van concomitantes. Por eso es que la Constitución, y cuando yo estuve en funciones, dejamos un plan de seguridad integral que abarcaba a la mayoría de las instituciones públicas y privadas en su acción y en su función, incluido a los medios de comunicación, Luisa, porque ustedes con esta entrevista y con otras noticias van creando cultura de seguridad, que eso va abonando a la seguridad integral, en donde todos hemos participado, de tal manera de que mañana alguien diga, ¿yo cómo me involucro? Para eso es el Consejo de Seguridad Pública del Estado. Ahí están las funciones del Estado, está el presidente de la Asamblea. Ante esta novedad debe decir, vea, mi prioridad es esta y otra. Hoy estaba viendo en la prensa, creo que, no recuerdo el medio, creo que era La Hora, en que decía que los legisladores tienen por obligación presentar sus agendas y no lo están haciendo. Y que eso es una falta que la Contraloría debería entrar. Pues entonces yo quiero ser transparente, digo, señores, pueblo ecuatoriano que me eligió, que me dio el voto, esto quiero cumplir yo. Es por eso que hablamos de que, desde mi punto de vista, la institucionalidad del país es débil. Y es lo primero que tenemos que hacer. Porque si no, seguimos recurriendo a los estados de excepción, a las cosas coyunturales, y no tenemos un camino, sino vivir de tumbo en tumbo, Luisa. Leonidas. Sí, gracias Luisa. General Bravo, ¿cómo está? Buenas tardes. Usted hablaba un poco también el tema de las instituciones que están débiles. Le consulto en el tema, por ejemplo, de lo que ocurre en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas incluso. Son instituciones nobles, son instituciones respetadas por la sociedad, pero hay malos elementos. ¿Cuál debe ser el sistema que utilicen para controlar los ingresos de los futuros militares, de los futuros policías, de la gente que va a darnos seguridad y que hemos visto en los últimos tiempos cómo se han infiltrado estos miembros de los grupos armados y que hoy en día vemos que en algunas coberturas de prensa que estamos nosotros como medio de comunicación, vemos que hay policías activos detenidos, por ejemplo, o militares detenidos? Leonidas, la base de la sociedad ecuatoriana es la familia. Nuestra familia está muy aculturizada, el ciudadano ecuatoriano está muy aculturizado. Uno de los programas con respeto a los que ven Netflix es El Patrón del Mal. Sin senos no hay paraíso. Y ahí lo que tenemos es violencia, ahí lo que tenemos es la vida fácil, ahí lo que tenemos es vivir del narcotráfico, de que le aplaudo a la matanza, que es lo que nos hemos aculturizado. Veíamos en esas películas que moría un capo y todo el mundo iba al velorio y disparaba. Hoy lo estamos viendo en vivo y en directo en algunas ciudades del país. Entonces, si queremos tener buenos policías, queremos tener buenos militares, tenemos que volver a fortalecer la unidad de la familia. ¿Cómo puede ser posible que jóvenes de 16, 15 años estén tomándose el canal 10? ¿Y su papá y su mamá? Desde luego que el papá y mamá deben estar trabajando para ganarse la vida y llevar el sustento diario.
Pero entonces esos principios y valores de la casa tienen que ser reforzados en la escuela. Tenemos que hacer escuelas. En lugares donde no tengamos estos problemas, tenemos que tener buenos colegios. Pero para tener esos colegios y esas escuelas necesitamos tener buenos maestros que no solo transmitan información o conocimiento, sino que formen al ser humano. Cuando nosotros tenemos esa base de principios y valores, esos ciudadanos, porque los militares y los policías no son traídos ni importados de ninguna parte del mundo, son nacidos aquí, donde vivimos todos, con nuestras virtudes, con nuestros defectos, pero que si vienen con una buena formación, la formación militar de principios y valores y policial les va a comprender. Pero eso en el deber ser, tenemos que ir, por eso digo, en el camino, pero recordemos también que en una época de un gobierno no le dejaban a la policía dar los pases. ¿Quién daba los pases del poder político? ¿Con qué conocimiento? ¿Quiénes se metieron en el reclutamiento? Porque supuestamente había solamente los oficiales, había discriminación y que nosotros vamos a hacer, y entró cualquier cantidad de personas cuando la misma Constitución dice que las Fuerzas Armadas y policías se regirán por sus propias leyes y principios. Y si la ley está hecha en la Asamblea, y lo único que se hace después de aplicarla, no puede haber discriminación ni eso. Pero metieron la mano, daban los pases y esos son los resultados. No todos son malos ni todos son buenos. Fuerzas Armadas y Policía yo creo que son los más interesados en autodepurarse. Pero ahí tiene que ver mucho la denuncia de la población y el trabajo de la población. Si yo no voy con mis documentos en regla, por poner el caso, conduciendo un vehículo, apenas veo un control policial, lo que hago es buscar el billete. Entonces, tan corrupto es el que recibe cuanto tan corrupto es el que da. Entonces, tenemos que evitar eso. Si yo cometí una falta por no llevar mis documentos, pues tengo que irme a las consecuencias. Pero también al interior de Fuerzas Armadas y Policía hay las inspectorías generales que tenían un sistema judicial importante, interesante, muy pequeño, porque no tenían muchos casos, y que eran expeditos en hacer la investigación y poner la sanción, que podía ser inclusive pena de cárcel o la salida de la institución. Eso se eliminó. Hoy día dicen que tienen que haber salas especializadas de lo civil y policial. No hay en los cantones, hay solamente en las provincias. Entonces tenemos que volverlo a crear, y creo que el presidente Noboa lo ha dicho, para que haya una agilidad. Porque de nada me sirve que yo tenga una falta, voy a poner yo, y se demoren 9 meses en decirme si he sido culpable o no. Esos 9 meses estoy trabajando en el mismo sentido, estoy contagiando al otro, posiblemente me estoy riendo así, no me pasa nada, yo hice esto, son hasta malos ejemplos. Y últimamente lo que está buscándose hacer son estas unidades internas de asuntos internos que investiguen, pero fundamentalmente lo que tenemos que hacer es permitir que ese ingreso se lo haga las Fuerzas Armadas, para que haya un culpable. Ahorita yo estoy echándole en una época la culpabilidad a los políticos, pero si mañana se les deja a las Fuerzas Armadas con la rigidez que debe haber, si hay 10,000 aspirantes a ser soldados en las Fuerzas Armadas, por ponerle ejemplo, en el Ejército, solo entran 1,000. Quiere decir que 1,000 es el 10% de los que se presentaron. Podemos tener una buena selección. Nada es perfecto. Se podrán escapar, pero también hay que poner la rigidez del caso para las sanciones. General Bravo, y una última inquietud ya para ir finalizando el diálogo. ¿Cómo evalúa usted hasta el momento el trabajo de las Fuerzas Armadas, lo que se ha hecho? ¿Cree usted que es suficiente con esos 60 días de estado de sección, que se pueden extender 30 más? Es un trabajo a largo plazo, pero hasta el momento, con los decomisos que se ha hecho, con las detenciones, hay centenares de detenidos ya con los operativos en conjunto entre policía y militares. ¿Cómo evalúa usted hasta el momento el trabajo que están haciendo en las calles y en las cárceles principalmente? Esto amerita, como decía hace un rato, de un plan. Un plan tiene acciones preliminares en la parte militar, tiene ya la ejecución que le están haciendo a los militares, después habrá un plan de sostenimiento que tiene que ser, desde mi punto de vista, por lo menos 5 años a largo plazo, y después la consolidación, porque la disposición del presidente es la neutralización del accionar de los terrorismo y de los delincuentes, que tiene que ver con minería ilegal, tráfico de armas, lavado de dinero y todo lo que ustedes ya conocen, pero que tenemos que atacarlos todos al mismo tiempo, y que estando en un estado de guerra, que se lo ha declarado, no podemos estar supeditados a lo que dice la Constitución de 60 días de estado de excepción, ni una ampliación de 30 días más. Colombia pasó 60 años en guerra,
y no lo ha podido solucionar porque después inclusive de La Paz tenemos todos esos disidentes y todas esas cosas. Pero si nosotros no hacemos un sistema consistente de darnos seguridad, con todos estos aristas que decía yo, y de fortalecer instituciones, de eliminar las causas estructurales, no solamente poner policías y militares en la calle, que lo están haciendo muy bien. Yo, y en este momento, pues, tengo que felicitar la decisión del presidente Noboa y felicitar la entereza y el trabajo de Fuerzas Armadas y Policía que en conjunto lo están haciendo. Pero también recordemos por qué salen las Fuerzas Armadas y son necesarias. Si van a las cárceles es porque la institucionalidad está mal. Si vamos a apoyar la lucha contra el crimen organizado, quiere decir que las fortalezas de la policía o fueron sobrepasadas o son débiles. Si vamos a apoyar mañana a la gestión de riesgos por las inundaciones, quiere decir que el sistema de riesgos está débil y por lo tanto necesitamos que le apoyemos. Hay que fortalecernos entre todos. Yo creo que sí hay muy buenos resultados, pero voy a poner el ejemplo. Si supuestamente, según el presidente, dice cerca de 40.000 terroristas y hemos capturado cerca de 9.000 aproximadamente, no todos con esa tilde de ser terroristas, todavía faltan 31.000. Y en 2 meses o en mes y medio que falta no los vamos a capturar. Si tenían 8.000 armas y hemos capturado 2.000, quiere decir que todavía hay 8.000 más. Sí, hay un muy buen resultado, tenemos otra percepción, tenemos otra tranquilidad, pero neutralizar no quiere decir eliminarlos. Neutralizar quiere decir identificarlos, inteligencia, localizarlos, inteligencia, capturarlos y ponerlos a la justicia. Por lo que decía Luisa, hay que actuar con la justicia. Y si en esa captura ellos ponen resistencia y usan sus armas, lo ha dicho el expresidente Lasso, o lo ha dicho hoy el presidente Noboa, habrá que utilizar las armas letales. Pero yo no creo que en el corto tiempo podamos realmente neutralizar todo el accionar de la delincuencia. Está bien estructurado. Y ahí hay una cosa que es importante. La defensa del Estado es Fuerzas Armadas y el Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente estuvo en las Naciones Unidas en diciembre. Le explicó al mundo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el problema de crimen organizado que hoy es terrorismo en el Ecuador. La respuesta la tenemos solamente los Estados Unidos, que nos quiere ayudar. Hay una corresponsabilidad de México. ¿Dónde han aprendido a colgarles en los pasos a desnivel? En México. ¿Quién no le compra la droga a los ecuatorianos que entre comillas la exportan? Los carteles de México, de Europa. Entonces tenemos que hacer una gran ofensiva internacional para que venga el apoyo correspondiente, por lo que tú decías hace un rato, la debilidad económica. O sea, el problema es complejo. Yo creo que vamos a seguir con estados de excepción. La causa del decreto, que es importante leerla, los antecedentes antes de lo que se decreta, dice que hay un alto nivel de violencia. Sí ha bajado, como lo decía Luisa, pero no se ha solucionado. Y si siguen existiendo las causas, entonces vamos a tener que mantenernos en estado de excepción. Pero fundamentalmente, al mismo tiempo fortalezcamos todo el poder nacional, poder político, que entiendan que tenemos que aunar esfuerzos en este momento, judicial de igual manera, poder económico, todos tenemos que poner, si es que hay que pagar impuestos, si es que hay que trabajar por horas, si es que hay que trabajar más, poder psicosocial, fortalecer la familia, la educación, como maestros que formen seres humanos, si es que hay que fortalecer las capacidades estratégicas de Fuerzas Armadas y operativas de la policía, hay que hacerlo. Muy bien. Seguridad y desarrollo, nuestra solución. Muchísimas gracias al general Wagner Bravo, el secretario de Seguridad del Estado, por haber estado con nosotros. Que tenga usted una buena noche, general. Gracias. A usted, muchas gracias. Esperemos que sigamos teniendo unos buenos resultados y que todos pongamos nuestro esfuerzo. Gracias. Gracias, general, y feliz día del veterano de guerra. Así estamos, 29 años han pasado y parece una larga historia, pero igual que en el 95, cuando veíamos en la Plaza Grande, yo estuve precisamente en la guerra adentro, pero veíamos las noticias de las banderas. Eso es lo que hay que hacer ahora, embanderar el Ecuador y todos proponernos. Esta lucha tampoco nos va a ganar. Somos hombres y mujeres de bien, los 17 millones de ecuatorianos. Gracias, Luis. Un abrazo. Buenas noches. 18 horas con 31 minutos aquí en Diálogo de la Tarde. Vamos a abrir el espacio de las menciones publicitarias.